Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vamos, queridos hermanos? No sé dónde se encuentre, pero donde quiera que esté, reciba muchas bendiciones de nuestro Señor. Y bueno, mis queridos hermanos, estamos en estos temas del carácter, la personalidad. Hemos tratado de mostrar que la personalidad engloba el carácter, ¿ok? O sea, a la hora que nosotros vimos el tema de caracterología y los 8 caracteres según Lessen, ok, aquí estuvimos viendo cada uno de ellos, pero el carácter forma una de las tantas caras que tiene la personalidad humana. Porque la formación de la personalidad humana, que es esa característica de conducta, de pensamiento, de afectividad, que define a cada persona, ¿verdad? Va a estar involucrada muchas cosas. Va a estar involucrada la herencia que traigamos, la parte genética, que pareciera ser que es lo mismo, ok, pero hay algunas diferencias. Todo el ambiente físico en el que nos desenvolvemos. Vamos a ir viendo que tienen el mismo carácter la gente que se desenvuelve en el mar a la gente que se desenvuelve en una zona desértica. O sea, va a variar su personalidad, ¿no? El ambiente familiar, como es en la familia, como son, va a ir variando de cada persona. La cultura que haya en cada familia va a variar mucho la personalidad, ¿ok? La sociabilidad o no en que se vive en la familia, o sea, como usted se da cuenta, hay muchísimas cosas que influyen en la formación de la personalidad, ¿ok? Muchísimas, las que nosotros iremos viendo paso a paso, ¿no? Igualmente que los defectos de personalidad, ¿ok? Que son una buena variedad, los defectos de la personalidad, tenemos que ir analizando todo esto, porque evidentemente cada autor nos va a dar diferentes facetas. Me gustaría también el día de hoy tocar un poquito el tema del eneagrama, que yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra eneagrama, ¿no? Enea, que viene de nueve gráficos, o sea, de nueve caracteres diferentes, ¿ok? Según el eneagrama, ¿no? El problema que existe hoy con el eneagrama es que, como usted sabe, hay muchísima gente en internet, pero muchísimo más yo creo que de la que usted se puede imaginar, que manejan mucho el New Age, ¿no? Y el eneagrama se maltrató muchísimo, se le dio muy mal trato, en otras palabras, ¿ok? Y entró mucho en el New Age. Por eso es que hoy en día el pobre eneagrama está muy satanizado, precisamente por la mala aplicación que se le dio, ¿no? Se le metió mucho de New Age, mucho de espiritismo, no de espiritualidad, muchas cosas que lo dañaron mucho. Pero el estudio en sí mismo del eneagrama sin ideología es bastante bueno. La clave es que usted logre que se lo den sin ideología o tomarlo sin la parte ideológica. Ese sería el reto de hoy en día. Pero nosotros no vamos a ver hoy el eneagrama, aunque lo traté. ¿Por qué? Porque recibí de verdad una buena cantidad de correos electrónicos a donde me preguntaban sobre la malignidad casi del eneagrama. Y a cada uno tuve que explicarle más o menos en qué consiste el eneagrama, ¿verdad? Estos 9 caracteres diferentes, okay, que se tocan de una manera bastante profunda. Pero el problema fue el mal uso que se le dio. Hablando del tema que estamos hablando, que es la personalidad, me gustaría ir viendo, por ejemplo, algunas cosas curiosas, ¿no? Chistosas o como usted le quiera llamar, de la personalidad. Les había dicho también, pero lo vuelvo a repetir, que las teorías de la personalidad son
muchísimas, son múltiples. Las teorías de la personalidad se estudian en toda la carrera de psicología, ¿ok? En toda la carrera de psiquiatría, ¿ok? O sea, las teorías de la personalidad han inquietado a la humanidad desde hace muchísimos siglos, ¿ok? Se ha hablado muchísimo de la personalidad y de todos los descubrimientos que se han hecho en este campo y de cosas curiosas, ¿ok? Que han resultado en todo el análisis y en todo el estudio de lo que viene a ser la personalidad, ¿no? Este constructivo psicológico que es muy complejo, el estudio de la personalidad es muy complejo. Deje usted cuando vemos los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, los trastornos alimenticios, ¿no? Desde la obesidad mórbida, o sea, la obesidad que te va a llevar a la muerte, hasta la anorexia o la bulimia, que también te van a llevar a la muerte y que son el extremo contrario. Y que nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Qué les sucede a las personas que entran con personalidades alimenticias diversas? ¿Ok? Pues, mire usted, no quiero ser simplista, porque hay una buena cantidad de alegatos, debates, investigaciones sobre esto, ¿no? El mundo clínico, el mundo académico, ¿ok? Para poder encontrar, bueno, ¿por qué carambas existen estas situaciones tan difíciles? ¿Ok? Estas maneras de comprender, de actuar, de sentir de los familiares, de los papás que viven con una personalidad que tiene problemas alimenticios. Es gravísimo. Ahora, no se diga los problemas psíquicos, psiquiátricos de la personalidad, que son muy graves y que hoy en día, me da mucha risa, están en boca de todo mundo. Y me da risa porque parece ser que todo mundo ya se siente un especialista. A mí de repente me contacta una señora y me dice, oye, es que te hablo porque quiero que me ayudes. Porque quiero decirte que mi marido tiene una personalidad brutalmente narcisista. Y yo dije, órale, señora, ¿y usted qué estudió? No, yo estudié para secretaria. Ah, muy bien. ¿Y cómo sabe usted que su marido tiene una personalidad narcisista? Ah, pues es que yo oigo muchos podcasts. Indudablemente, queridos hermanos, los podcasts, tanto como este programa, van a representar a la persona que lo está haciendo, a la persona que lo está hablando. Que puede ser una persona con cultura o sin cultura. Que puede ser un improvisado o una persona profunda. ¿Ok? Entonces, me da risa. ¿Por qué? Porque hoy en día los chamacos le dicen a su mamá, cálmate mamá, estás bipolar, ¿no? Que es otro tipo de personalidad psíquica, evidentemente, ¿no? Que tiene unas características muy específicas, ¿ok? Si usted está escuchando a alguien hablar de la personalidad, por ejemplo, hoy que se habla tantísimo en internet de la narcisista, yo lo primero que le exigiría al expositor es que me diga las características que le marca el DSM y el número que él haya consultado. 4, 5, 6. ¿Por qué no digo los anteriores? Porque no está tan claro el estudio de la personalidad. ¿Ok? Pero en los diccionarios DSM, que son psiquiátricos, ahí se estudian las diversas personalidades y no solo al feeling. Es que, mira, es un señor que llega y me pide de cenar, siempre me pide de cenar. Y luego también quiere que lo acompañe a cenar. Es un narcisista, es un narcisista. Pues señora, por lo que le está diciendo, pues puede ser muchas cosas, señora. Hasta un simple mortal que lo educaron a ser, a que le servían y a que lo atendían. ¿Ok? No forzosamente tiene que terminar en una personalidad narcisista, por favor. O sea, no me utilice hasta que no tenga la prueba en la mano. ¿Y cómo la puede tener? Ok, usted quiere hacerlo, éntrele. Váyase y googlee o utilice la inteligencia artificial y pregúntele, entonces sí,
cuáles son las características, según el DSM, de la personalidad narcisista, bipolar o la que usted esté alegando, ¿no? Pero hable con más sentido, con más estudio. Y hoy en día, cualquier persona que tenga un celular en su mano puede consultar, googlear o puede consultar a la inteligencia artificial y darse cuenta ahí de lo que estamos hablando. Pero el chiste de lo que cada quien habla y de lo que cada quien platica o concluye o utiliza para sus programas va a depender de la capacidad del expositor, de qué tanto bagaje, o sea, qué tanto trae atrás el expositor para poder sostener un tema o solamente copiar un tema, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Poder conocer a cada expositor lo más profundo que se pueda para saber qué tan fiable o no fiable es lo que está diciendo la persona, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué es esto que estamos hablando de la personalidad? Son las actitudes, los pensamientos, los sentimientos, ¿no? Que acuden a una persona, que lo motivan a caracterizarse de tal manera y que tiene que ver mucho la herencia, la genética, el ambiente físico, la familia, la cultura, la sociedad, influyen en una persona, ¿no? Pero el chiste es que nosotros vayamos viendo y consultando, ahora sí, todo lo que esté bien relacionado con la forma del cerebro, ¿no? Ahora bien, acabo de decir esta frase, relacionado con la forma del cerebro. Es la frase que acabo de utilizar. Una de las cosas que nos han inquietado mucho y que han inquietado a los estudiosos de la psicología y de la psiquiatría, ¿ok?, es si la personalidad se va a determinar o no por diversos factores. Pero entre estos factores, ¿no?, se ha llegado a pensar que la genética tiene mucho que ver con la forma del cerebro, ¿ok? Entonces, ¿cómo es mi forma del cerebro? La mía, vaya usted a saber, aunque sí me han hecho ultrasonidos y tomografías de la cabeza, porque toda mi vida, desde adolescente, padecí de migrañas. Vengo de una familia migrañosa. Mi padre, sus hermanos, varios de mis hermanos, heredamos genéticamente la migraña. Es una verdadera bronca porque es difícil deshacerse de ella, pero ahí vamos. Vamos bastante bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que más les han preocupado es, pues, ¿cómo es el cerebro? La forma del cerebro tiene que ver con el resultado de la persona, de cómo es, de los factores que tiene, de los modales, de los modelos, de todas las experiencias, de las vivencias, ¿no? Bueno, recientemente se ha hecho un gran estudio, además un estudio internacional con más de 1000 personas que van a responder a una serie de preguntas, ¿no?, para poder ir viendo cómo estamos en personalidad en el mundo. Esta es una de tantas maneras de hacer una investigación, ¿no? A esta se le llama una investigación, por muestreo. La muestra de 1000 personas. Esto nos indica que es una buena investigación cuando ya los números son grandes, ¿no? Como 1000 personas, ya nos va a dar un buen resultado sobre las distintas regiones del cerebro, de la corteza cerebral, para ser más preciso. Nosotros tenemos el cerebro, que recordemos que pesa muy poquito. Es un músculo que pesa poco, pero que se ha estudiado también demasiado poco, porque es demasiado complejo y demasiado difícil estudiarlo y entenderlo. Los que se dedican a esto, los neurocientíficos, que valga la redundancia, yo quisiera recomendarles a ustedes, a los que les apasione, como a mí, todo lo que tiene que ver con el cerebro,
a la doctora Nazaret Castellanos, una médico española bastante joven, que tiene un currículum, se los voy a decir, como pocos he leído en mi vida. O sea, es una doctora en neurociencia que sabe muchísimo, muchísimo de todo el desarrollo cerebral, ¿ok? Que también es física, o sea, tiene cantidad de estudios. Es una persona que yo utilizo mucho para estudiar, ¿ok? Porque tiene estudios interesantísimos, por ejemplo, del cerebro y del segundo cerebro, que viene a ser estómago e intestinos, ¿no? Del segundo cerebro y de lo importante que es de los dos cerebros de los que estoy hablando, mantenerlos en equilibrio. Pero bueno, regreso a la forma del cerebro. Ok, en la muestra que se le hacía a estas 1000 personas sobre el espesor, el tamaño y la plasticidad de 5 rasgos de su personalidad. Ok, o sea, es un estudio que se le va a hacer a 1000 personas y se les va a tocar el punto, no un punto, sino 5 puntos de los rasgos de su personalidad. Y las conclusiones son las que vamos a ver prácticamente el día de hoy. ¿Ok? Los estudios han llevado a concluir que estas características en sí mismas están muy relacionadas. El espesor, el tamaño y la plasticidad. El espesor, usted ya lo comprende, qué tan espeso es este músculo, qué tan espeso es. Por ejemplo, ¿no? En la matriz, ¿okay? que está rodeada de músculos, sabemos que la matriz es una bolsa que se expande a tamaños gigantescos, donde caben 5 chamacos a veces, ¿no? Ese es su espesor, ¿no? No es espesa. El espesor cerebral es bastante espeso. El tamaño es pues, bastante pequeño para las partes del cuerpo, ¿no? Poco más grande que el corazón va a ser, si no tenemos el corazón muy crecido, ¿verdad? Que esto va a ser el tamaño que tenga nuestro cerebro, qué tan grande o tan pequeño es, y la plasticidad, que es esa movilidad, plasticidad. ¿Cómo se imagina usted o cómo conoce usted a la plastilina? No, haga de cuenta que eso tiene que ver con el cerebro y tiene que ver con la personalidad. Imagínese lo interesante que es todo esto, ¿ok? También hay una pregunta que se hace constantemente sobre la forma del cerebro. Si tiene que ver, por ejemplo, para las personas que son más creativas. Hay personas que son súper creativas y hay personas que son muy poco creativas. La gente que tiene mucha imaginación y la que tiene poca imaginación. Okay. La gente que por naturaleza es más curiosa. Se pone a investigar, a ver, a buscar más cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar su corteza prefrontal? Okay. Más espesa, menos espesa, más extensa, más plástica, menos plástica. O sea, ¿cómo es todo esto? Se pregunta hoy constantemente la ciencia, ¿no? Todas estas cosas que se han preguntado, ¿no? Ahora, el cerebro, este es un punto muy importante, ¿no? Se considera que va a consolidarse aproximadamente a los 30 años. Va a consolidarse el cerebro y toda la corteza cerebral y toda la corteza prefrontal, que es la que más nos interesa porque ahí se va a depositar, recuerde usted, la memoria, por ejemplo, y el problemón que es que perdamos la memoria es terrible, terrible, ¿no? Y para los que lo duden, ok, de, ay, déjalo que tome de chiquito, no le pasa nada, espéreme tantito. Yo le estoy diciendo algo bien importante, ok, toda la corteza cerebral se termina de formar hasta los 30 años, 3 décadas, 30 años, ¿ok? Lo que equivale a 6 lustros, o sea, por favor, 30 años es mucho tiempo. No, la parte más importante cerebral se termina de formar a los 21 años. Es cuando se admite que ingieran alcohol, pero de manera moderada.
O sea, el alcohol destruye, óigalo, físicamente el cerebro, físicamente. O sea, ese cerebro del que hoy estamos hablando tanto, el alcohol lo destruye. Entonces, no les dé a los chamacos, no les dé, aunque quieran, aunque le hagan berrinche. Oye, es que ya tengo 18, me vale un cacahuate tus 18. Se ve que no has entendido nada lo que quiere decir cumplir años. Tú crees que cumplir años quiere decir tener más derechos, pero no seas burro, es tener más derechos y más obligaciones, ¿ok? Y más que cuidarte, más que consolidarte, ¿ok? Entonces, a lo largo del tiempo, se va modelando, moldeando el cerebro. Hasta llegar a los 30 años, ahí ya se acabó, ya no hay mucho que hacerle al cerebro. ¿Ok? Entonces, eso de que la gente no cambia, ¿ok? La clave, y que es mi alegata eterna, es que si la gente no cambiara, ¿qué caso tendría seguir estudiando, preparándonos y seguir mejorando? Pues si no vamos a cambiar, pues ya no hagamos nada, tirémonos a la decepción, ¿no? Por caridad humana, no se deje llevar por estos criterios minimizantes que nos hacen mínimos. ¿Ok? Como te comportas hoy, te vas a comportar siempre. No es verdad, no es cierto. Usted sabe que hay personas que cambian radicalmente con la edad. Para bien, ahí le va. Y para mal. O sea, como es ahorita antes de los 30, va a ser siempre, no es cierto. Todo ser humano, por ser humano, tiene la posibilidad siempre de mejorar. Pero aguas con lo que voy a decir. Porque si usted no mejora, retrocede. Aquí no hay de me quedo aquí. No. El cerebro es muy radical. Muy radical. Para los que odian el radicalismo, odian su cerebro. O mejora o empeora. No se queda igual. Nunca el cerebro se queda igual. Entonces de nosotros va a depender esa sed de aprender, esa sed de estudiar, esa sed de saber más. Y aquí el misterio de Dios, el misterio tan brutal y tan grande que ningún estudioso ha podido demostrar cómo se hizo el cerebro. Nadie. Porque ni siquiera lo acabamos de conocer. Estamos en el siglo XXI y ni siquiera hemos podido acabar de conocer la estructura cerebral, todas las conexiones cerebrales. No se ha podido detener el deterioro cerebral. No se ha podido mejorar, en el punto del Alzheimer. O sea, nada más para que veamos lo complejo y difícil que es, porque a pesar de todo lo que hemos avanzado en todos los campos, en el menos avanzado es en este. ¿Ok? Hay muchas evidencias científicas que nos apoyan el que a los 30 años se termina de formar el cerebro. Y ahí se termina, más o menos, la formación de una primera personalidad, ¿no? A los 30 años esperamos que la gente esté estable, ¿ok? Y que sus rasgos básicos de personalidad estén establecidos. Sin embargo, la vida nos va mostrando cosas diferentes. Yo conozco señores de 40, señores que muestran muchas veces una inmadurez brutal, que se pelean como si fueran chiquitos, se insultan, se dicen de cosas con una inmadurez brutal. ¿Ok? Entonces, la apertura mental va a depender mucho de la cultura, del autodominio, de lo que se es como persona, cada uno de nosotros, en cada momento de la vida. ¿Ok? Por eso estas son las cosas que van consolidando la personalidad. ¿Ok? Entonces, a partir de 30 años, los cambios en la personalidad van a existir, pero, ojo, es verdad, van a ser
sutiles, no van a ser marcadamente como en la adolescencia, ¿no? Que un día está de buenas y al otro de malas, y al otro de triste y al otro contento. No, a partir de los 30 años se espera una mayor estabilidad y los cambios van a ser lentos, ¿no? Van a ser lentos. Ok, una de las cosas más importantes que tenemos que saber, que yo hablaba hace rato de ella, es la genética. La genética. Nuestra personalidad, ojo, un 50% tiene que ver en la genética. ¿Ok? Cuando hemos escuchado, yo soy rebelde porque realmente así me hizo la vida y mis padres así me hicieron, ¿ok? Pues nos vamos a entender que estamos utilizando ciertos factores de desarrollo de la personalidad, ¿ok? La personalidad depende muchísimo de la herencia genética, muchísimo, ¿ok? Chavos, fíjense muy bien de quién se enamoran, fíjense muy bien dónde ponen su corazón, porque sí, mucho tiene que ver en la genética. Si usted está viendo que la mamá de la novia la critica tanto, es neurótica, es histérica, aguas, porque su noviecita santa pudo haber heredado bastante de su mamita. Entonces, échele ojo. Chavitas, échenle ojos al chamaco, ¿no? Si están viendo que su mamá o su papá les cae tan mal, pues aguas, porque la genética nos indica que mucho tiene que ver con ellos, ¿ok? Entonces, la personalidad la vamos a descubrir mucho en ese 50% que heredamos. Igualmente, los gustos, ¿no? Una de las cosas que son muy curiosas en la personalidad son los gustos, porque muchos gustos los aprendimos en casa. Oiga lo que le estoy diciendo, muchos gustos los aprendimos en casa, muchísimos. ¿Ok? Que si nos gusta la avena con sal o con azúcar, depende cómo nos educaron. ¿Ok? Que si hay paletas heladas de aguacate, pues depende, los gustos. Es que a mí me gustan los güeritos de ojo claro. No, a Maruca le gustan los morenos. Me encanta la piel morena. ¿Ok? O sea, cada quien va teniendo ciertas preferencias que van formando nuestra personalidad y que mucho tienen que ver con lo que hayamos escuchado y oído en casa, ¿no? Ok, hay familias que tienen más gusto por lo amargo, por lo dulce, que rechazan lo agrio, no, o preferencias políticas, o preferencias sociales, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la herencia. Los gustos musicales tienen que ver con los amantes del rock, ¿no? Los amantes de heavy metal, por ejemplo, los amigos de la creatividad, del jazz, todo esto tiene muchísimo que ver, ¿no? También tenemos que saber que la herencia nos va a dar muchos trastornos de personalidad. Y esto lo digo con cuidado y con calma, porque sí tenemos que saber que un esquizofrénico puede heredar sus genes a las generaciones sucesivas. Existen muchos daños cerebrales que son genéticos, que tienen que ver con la genética. Los trastornos esquizoide, paranoide, esquizotípicos, tienen que ver mucho con la genética. Entonces, fijémonos bien para analizarnos cómo somos nosotros y analizar cómo son los prójimos que frecuentamos. Pero estudiar esto es apasionante, cuando menos para su servidora. Es fabuloso porque nos da muchas cosas que aprender y muchas cosas que trabajar para ser mejores, tener una personalidad más sana, ¿verdad? Y más cerca de la mejor de las personalidades que han existido, que es la de Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, muchísimas gracias. Cuídense mucho, trabajen mucho en ustedes y si quiere Dios, nos seguimos escuchando.